Muy buenas a todos mis queridos amigos, bienvenidos un día más a mi canal de recursos para escritores. Hoy vuelvo a hablar de creación de personajes, cómo explotar nuestro ego para crear personajes. Una cosa que me dicen muchísimos aspirantes a escritor: no consigo crear personajes creíbles. Me cuesta mucho crear personajes originales. No sé darle su propia voz a los personajes. Y así una lista interminable. Para solucionar esto he creado toda una lista de reproducción sobre creación de personajes en el canal, solamente tenéis que buscarla, ahí van a estar todos los vídeos que yo vaya creando sobre este tema. Y hoy voy a enseñaros un truco para crear personajes desde cero. Bueno, desde cero no es exactamente así, ya que necesitáis vuestra propia experiencia para crearlos. Porque, mis queridos amigos, vamos a utilizar nada más y nada menos que nuestro propio ego. Y el uso del ego para crear personajes es muy importante, ya que otra de las cosas que me dicen los autores primerizos es que sus personajes, sobre todo los protagonistas, se parecen demasiado a ellos mismos. Y esto, si lo pensamos bien, es algo que es bastante normal, porque los escritores escribimos de lo que ya conocemos y tiramos de nuestras propias experiencias. ¿Y de dónde vamos a sacar más información de dónde tirar que de nosotros mismos, de nuestra propia persona? Además, en la escritura pasa una cosa muy parecida a lo que decía Freud sobre los sueños. Tú, el que sueña, eres al mismo tiempo todos los personajes que aparecen. O lo que es lo mismo, que todos los personajes parten de ti y hacen lo que tú esperas que hagan o lo que cabría esperar que hagan. Cuando escribes pasa algo muy parecido a esto. Todos los personajes parten de ti, que eres el escritor, bueno, al igual que todos los demás aspectos del libro, y por lo tanto reflejan de alguna manera algún aspecto de tu personalidad. No lo puedes evitar. Conforme vayamos trabajando en nuestra escritura y vayamos creando nuevas historias y nuevos personajes y nuevas situaciones, esto se irá haciendo cada vez menos acusado y nosotros seremos capaces de crear personajes lo más alejados posibles de nosotros. Pero ahora mismo no nos queda más remedio que aguantarnos con que lo que nosotros conocemos es nosotros mismos y lo que tenemos a nuestro alrededor, o a la percepción que nosotros tenemos de lo que hay a nuestro alrededor. Pues bien, con la técnica que os voy a enseñar hoy vamos a utilizar esto del ego, que es tan importante y tan omnipresente ahora mismo, y vamos a utilizarlo para crear personajes originales y diferentes a nosotros. También con ello vamos a saltarnos el síndrome de la paja mental, como podréis encontrar en este enlace de aquí. Vale, está bien, os explico en qué consiste esto del síndrome de la paja mental. Se trata de la tendencia de muchos escritores de crear personajes guapos, inteligentes, interesantes, carismáticos, atractivos, magnéticos. Vamos, un dechado de virtudes que es como más o menos le gustaría al escritor ser. Y ojo, que sé de lo que estoy hablando porque me lo encuentro mucho en libros de autores primerizos con los que trabajo. Bueno, también me lo encuentro en otros libros que son profesionales y que en principio no deberían tener nada de esto. Patrick Rothfuss. Pero es que a mí también me ocurrió mi primera novela, Rebelión 20 del 06 del 19. En Rebelión el prota era impresionante. Un tipo joven, audaz, ágil, valiente, interesante, inteligente, carismático. Y si a eso le sumamos que era el terror de las nenas y que lucía un estupendo pelazo, pues obviamente tenemos un personaje que era clavadito a mí, casi. Y una vez dicho todo esto, ahora sí vamos a hablar de esta técnica para explotar nuestro ego y crear personajes. ¿Os acordáis del vídeo donde os daba consejos para crear personajes en 3 pasos? Os dejo el enlace aquí. Por cierto, lo he estado viendo hace poco y madre mía, ¿qué pasa conmigo? Vaya forma terrible de hacerlo, ¿no? Así que parece que me han metido un palo por el culo. En fin, estos 3 pasos son los siguientes. Primero, características físicas, rasgos físicos, dones especiales, historia, personalidad. Segundo, poner a nuestro personaje a prueba en casos concretos. Y tercero, hacer que otras personas que no somos nosotros pongan a nuestros personajes a prueba. Pues los personajes que vamos a crear con el vídeo de hoy, con esta técnica, van a ser siguiendo estos 3 pasos. Pero no vamos a empezar desde cero, porque este primer personaje va a ser la persona que te gustaría ser a ti. ¿Cómo serías tú si te dieran la oportunidad de crearte a ti mismo? Con la condición, eso sí, de que ese personaje ideal no puede tener ninguna de tus características originales. Todas tienen que ser de cero, todas tienen que ser nuevas, pero tienen que ser como te encantaría ser. Sin complejo, que esto es un ejercicio que es para ti. Así que ponte el ego por las nubes, porque tú lo vales. Y una vez que lo tengas, que ya hayas pasado por los 3 pasos que ya he dicho anteriormente, pon a este personaje a descansar un momentito, vamos a dejarlo a un ladito. Y vamos a crear un nuevo personaje, y esta vez vamos a irnos al otro extremo.
Vamos a crear un personaje que sea lo opuesto a cómo te gustaría ser. Totalmente opuesto a ti, absolutamente opuesto a tu yo ideal. Alguien quien odiarías ser. Piénsalo muy bien. De nuevo, sigue los 3 pasos de los que ya hemos hablado y recuerda que no puedes repetir ninguno de tus rasgos personales ni ninguno de los rasgos personales del otro personaje que era, bueno, tan maravilloso y tan tremendo. Y una vez que lo tengas finalizado, recupera al personaje magnífico y enfrenta uno contra el otro. ¿Cuál te parece más real? ¿Cuál te parece más interesante? ¿Cuál de los dos utilizarías antes en una novela? ¿Por qué? Obviamente uno haría de bueno y el otro de malo, pero ¿y si te obligaran a hacer que el terrible fuera el bueno y el maravilloso fuera el malo? ¿Podrías hacerlo? ¿Cómo lo harías? ¿Cuadraría? ¿Tendría sentido? Es muy interesante preguntarse todo esto, como ya veremos más adelante. Después de haber creado estos 2 personajes, vamos a crear un tercero. De nuevo, no puede compartir rasgos con ninguno de los otros 2. Y digo con ninguno de los otros 2 y no de ti mismo porque sí, efectivamente, vas a crearte a ti mismo, como eres ahora, tal cual. Esto es muy complicado, ya lo sé. No pasa nada si no te sale a la primera. Y es un ejercicio muy interesante, porque si has hecho bien los deberes, este tercer personaje que eres tú no puede parecerse en nada a ninguno de los otros 2. Serían 3 personajes totalmente diferentes entre sí, y los 3 han salido de ti. Los 3 reflejan de alguna manera tu propia personalidad, tanto la real como la ideal en un extremo y el otro. También es muy interesante ver cómo te ves a ti mismo después de haber estado fantaseando, después de haber estado idealizando por lo bueno y por lo malo también. ¿Lo tienes ya? Perfecto. Cuando lo tengas, compáralo con los otros 2. Vamos a hacer que interactúen entre sí. Ponlos a hablar, ponlos a convivir, ponlos a compartir escenas cotidianas de lo más normal del mundo. Ir a comprar el pan, ir a recoger al niño al colegio, charlando en un bar, en la oficina como compañeros. También ponlos ahora en escenas que son un poquito más complejas. Siendo amantes, organizando una despedida de solteros, educando a un niño. Y finalmente ponlos también a prueba en escenas límite. Huyendo de la policía, después de un naufragio en una isla desierta, teniendo que raptar a una persona inocente. Diviértete con ellos en todas las escenas que se te ocurran, todo lo que se te pasa por la cabeza. Mira a ver cómo interactúan, mira a ver cómo son, cómo reaccionan. Y sí, pásatelo muy bien con ellos porque no los vas a volver a usar nunca más. Esa es al menos mi recomendación. Y es que estos 3 personajes no son válidos. 2 de ellos son demasiado exagerados y por lo tanto poco realistas. Y el otro eres tú. Lo que sí puedes hacer con ellos es extraer partes de su personalidad que te interesan o que te resultan, pues bueno, útiles y pasársela a otros personajes como si fuera una operación. Quitas esto de aquí, lo pones aquí. Ya has probado cómo funciona, ya tienes la prueba. Puedes ponerlo en otro personaje que sí quieras que funcione más adelante y que sí quieras que sea real y sobre todo que sea distinto a ti. Muy bien, mis queridos amigos, con este ejercicio conseguimos lo siguiente. Primero, evitar usarnos a nosotros mismos como personajes para nuestras novelas. Segundo, evitar crear personajes idealizados a nuestra imagen y semejanza. Tercero, evitar el síndrome de la paja mental. Cuarto, explorar aspectos de nuestra propia personalidad que pueden resultarnos interesantes para crear nuevos personajes distintos. Y quinto, ya de paso nos ha servido como ejercicio para trabajar personajes. Son personajes que no vas a utilizar, estos 3 de este ejemplo, pero sí te han servido para entrar en calor y para saber cómo funciona la dinámica de creación de personajes y la creación de fichas. Y por último, esto también nos sirve de terapia para conocernos un poquito mejor. De nada, me debéis 200 euros cada uno de vosotros. Podéis pagármelo en PayPal, en efectivo, en tartas de chocolate. Y esto ha sido todo por hoy, mis queridos amigos. Contadme qué os ha parecido este truco, esta forma de crear personajes. Ponedlo a prueba, estoy deseando oíros cómo os ha ido con ello. Dejádmelo todo en los comentarios, dadle que os gusta el vídeo porque es la verdad pura. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y nos vemos en el siguiente día. Muchísimas gracias por verme. Un saludo.